Conocida como la cortadora de césped, la MG-42 fue una de las ametralladoras más temidas de la Segunda Guerra Mundial. Con su cadencia de fuego impresionante y diseño innovador, cambió para siempre la forma de combatir. Hoy vamos a descubrir su historia, sus secretos y por qué todavía inspira armas modernas. Imagina estar en medio de un campo de batalla durante la Segunda Guerra Mundial. Escuchas un zumbido constante que corta el aire, un sonido tan intenso y aterrador que parece que la tierra misma tiembla bajo tus pies. Ese sonido no era una máquina cualquiera, era la MG-42, una ametralladora que se convirtió en leyenda por su velocidad, precisión y devastación. Conocida como la cortadora de césped, su nombre refleja no solo su cadencia infernal, sino el miedo que inspiraba en los soldados de ambos bandos. La MG-42 no surgió de la nada. Alemania, en pleno conflicto, necesitaba un arma que superara a la MG-34. La MG-34 era efectiva, sí, pero compleja y cara de producir. Los ingenieros alemanes querían algo más rápido, más simple y más mortal. El resultado fue una ametralladora que podía disparar hasta 1200 balas por minuto, con una fiabilidad impresionante y un diseño que permitía desmontarla, limpiarla y volver a armarla en cuestión de minutos. En el campo de batalla, esto significaba que podía seguir disparando cuando otras armas fallaban y que sus soldados podían mantenerla operativa en condiciones extremas. Pero la MG-42 no era solo un instrumento de destrucción, era también un arma psicológica. Su sonido constante y brutal hacía que incluso soldados experimentados retrocedieran instintivamente. Los aliados le dieron el apodo de cortadora de césped, no solo por la rapidez de sus disparos, sino porque escucharlo era como escuchar el sonido de la muerte acercándose, inevitable y despiadado. Los soldados aprendieron a temerla, a medir cada paso que daban en su presencia y a confiar en cualquier cobertura que encontraran, por mínima que fuera. Esta ametralladora cambió las tácticas de combate. Su cadencia y fiabilidad permitían que un pequeño número de soldados defendiera posiciones enteras, obligando a los ejércitos enemigos a replantear estrategias enteras. Donde antes una línea podía avanzar sin problemas, ahora cada paso podía ser fatal. Los líderes militares comprendieron rápidamente que la MG-42 no era solo un arma, sino una fuerza capaz de modificar la dinámica de un enfrentamiento entero. Además, su diseño era ingenioso en todos los sentidos. Desde el sistema de alimentación de cintas hasta el enfriamiento del cañón, cada detalle estaba pensado para maximizar la eficiencia en combate. Podía disparar ráfagas largas y sostenidas o cortas y precisas, adaptándose a diferentes situaciones sin perder efectividad. Esta combinación de poder, velocidad y versatilidad la convirtieron en un estándar que inspiraría a las ametralladoras de posguerra y hasta modelos modernos, mostrando que la innovación de la Segunda Guerra Mundial aún influye en la tecnología militar actual. Hoy, décadas después, la MG-42 sigue siendo recordada no solo por su capacidad de fuego, sino por la leyenda que la rodea. Desde su presencia en historias de batalla hasta su aparición en películas y videojuegos, su legado continúa vivo. Entender la MG-42 es comprender cómo un arma puede cambiar el miedo, la táctica y la historia misma. Esta es la historia de la ametralladora que los soldados temían escuchar antes de ver y que transformó para siempre la manera de hacer la guerra. La historia de la MG-42 comienza en la Alemania de finales de los años 30, en un momento crítico de la Segunda Guerra Mundial. Alemania ya estaba envuelta en un conflicto que requería eficiencia, innovación y producción masiva. La ametralladora estándar de ese tiempo, la MG-34, había sido un avance tecnológico importante, pero tenía sus limitaciones. Era compleja, costosa de fabricar y requería un mantenimiento constante para funcionar de manera óptima en las duras condiciones del frente. Los ingenieros alemanes necesitaban una alternativa, un arma que fuera más rápida de producir, más fácil de usar y capaz de ofrecer un poder de fuego abrumador. En 1942 nace la MG-42, diseñada por Werner Groner. Su propósito era claro: crear una ametralladora de infantería que pudiera operar de manera confiable en cualquier condición, desde los fríos inviernos rusos hasta los calurosos campos del norte de África. Su diseño incorporaba innovaciones clave, como un sistema de disparo por retroceso que permitía una cadencia de fuego impresionante, y un cañón fácilmente intercambiable que evitaba el sobrecalentamiento durante el combate. Lo que hacía única la MG-42 era que podía disparar hasta 1200 balas por minuto,
casi el doble de lo que la mayoría de ametralladoras podían manejar en ese momento. Esta velocidad no solo aumentaba su capacidad destructiva, sino que generaba un efecto psicológico devastador en las tropas enemigas. El contexto histórico en el que la MG-42 fue desplegada es fundamental para entender su impacto. Para 1942, Alemania estaba involucrada en múltiples frentes de guerra: la Unión Soviética, el norte de África y el oeste de Europa. Las tácticas de combate evolucionaban rápidamente y se requerían armas que pudieran mantener la ofensiva sin interrupciones. La MG-42 se convirtió en un elemento clave de la estrategia alemana, proporcionando fuego sostenido y superioridad temporal en muchas batallas. Su presencia permitía a grupos pequeños de soldados sostener posiciones contra fuerzas numéricamente superiores, cambiando la dinámica de los enfrentamientos. Más allá de su efectividad técnica, la MG-42 también representa un ejemplo de la eficiencia industrial alemana durante la guerra. Su diseño simplificado permitía que se produjera en masa a un costo menor que su predecesora, la MG-34. Esto significaba que los soldados podían recibir un arma confiable y poderosa sin largas esperas, y que el ejército podía mantener sus fuerzas equipadas incluso en tiempos de recursos limitados. La facilidad de mantenimiento y ensamblaje también era un punto clave. Un soldado podía desmontarla y limpiarla en cuestión de minutos, asegurando que siempre estuviera lista para la acción. El desarrollo de la MG-42 no solo reflejaba necesidades técnicas, sino también estratégicas y psicológicas. Su capacidad de disparar a una velocidad tan alta creaba un efecto intimidante inmediato en el enemigo. El sonido característico de su cadencia de fuego se convirtió en un símbolo de terror en los campos de batalla de Europa. Los soldados aliados sabían que encontrarse con una MG-42 significaba que cualquier avance sería extremadamente peligroso y que cada paso debía ser medido con cuidado. Finalmente, la MG-42 no solo marcó su época, sino que sentó las bases para las ametralladoras modernas. Tras la Segunda Guerra Mundial, muchas fuerzas militares adaptaron su diseño para crear armas como la MG-3, que todavía conserva la esencia de la MG-42. Comprender la MG-42 es por tanto comprender un momento crítico de la historia militar, un tiempo en el que la ingeniería, la táctica y la producción masiva se unieron para crear un arma que cambió la guerra para siempre. Su historia no es solo la de un arma, sino la de cómo la innovación y la necesidad pueden transformar el curso de los conflictos, dejando un legado que perdura hasta hoy. Para comprender verdaderamente por qué la MG-42 se convirtió en una leyenda, debemos adentrarnos en sus características técnicas y compararla con otras armas de su época. La MG-42 fue diseñada con un objetivo claro: ser letal, confiable y eficiente en el campo de batalla. Su cadencia de fuego era uno de sus elementos más notables. Mientras que la mayoría de las ametralladoras de infantería de la Segunda Guerra Mundial disparaban entre 500 y 800 balas por minuto, la MG-42 podía alcanzar hasta 1200 disparos por minuto. Esta velocidad no solo aumentaba su capacidad de destrucción, sino que creaba un efecto psicológico devastador. Escuchar el disparo continuo de la MG-42 era suficiente para hacer retroceder a soldados incluso experimentados, generando un miedo casi instintivo. La MG-42 utilizaba un sistema de retroceso con cierre de rodillo, una tecnología que la hacía más confiable y duradera que muchas de sus contemporáneas. Este mecanismo permitía que el arma absorbiera mejor el calor y el desgaste generado por disparos sostenidos. Además, el cañón era fácilmente intercambiable, lo que significaba que un operador podía reemplazarlo en cuestión de segundos durante el combate, evitando que el arma se sobrecalentara y se volviera inoperante. Esta combinación de velocidad, fiabilidad y facilidad de mantenimiento la convertían en un arma superior en casi cualquier escenario de batalla. En cuanto a la munición, la MG-42 utilizaba cartuchos de 7,92 x 57 mm Mauser, un calibre poderoso con suficiente alcance y penetración para neutralizar objetivos a larga distancia. El sistema de alimentación mediante cinta metálica permitía disparar de manera continua durante periodos prolongados, algo que no todas las ametralladoras podían lograr sin interrupciones constantes. Esta capacidad de fuego sostenido le otorgaba a un solo escuadrón de operadores de MG-42 una ventaja estratégica enorme frente a unidades enemigas con armamento más convencional. Si la comparamos con otras armas icónicas de la época, las diferencias se vuelven aún más claras. La MG-34, predecesora directa de la MG-42, era efectiva y precisa, pero más compleja y costosa de fabricar. Su cadencia de fuego era más baja, alrededor de 800 disparos por minuto, y su mantenimiento era más complicado,
lo que la hacía menos ideal para las duras condiciones de los frentes múltiples en los que Alemania estaba involucrada. Por otro lado, la ametralladora Browning 1919 estadounidense, ampliamente utilizada por los aliados, tenía una cadencia de fuego mucho menor, alrededor de 400 y 600 disparos por minuto, y aunque era fiable, no generaba el mismo efecto intimidante que la MG-42 en combate cercano. Otro aspecto que hacía la MG-42 sobresaliente era su ergonomía y versatilidad. Podía ser utilizada tanto desde posiciones fijas en trincheras o búnkeres, como montada sobre trípodes o vehículos ligeros. Su peso era relativamente manejable para un arma de este tipo, permitiendo que un equipo de soldados la transportara y reubicara con rapidez según las necesidades tácticas. El diseño del guardamanos y la culata también contribuían a un control más eficiente durante ráfagas largas, aumentando la precisión incluso en situaciones de estrés extremo. Además, la MG-42 estaba diseñada para ser adaptable. Podía disparar en ráfagas cortas para conservar munición y mantener precisión, o en fuego sostenido para barrer áreas enteras, dependiendo de la situación. Esta versatilidad era clave en combates donde las condiciones cambiaban rápidamente y donde la capacidad de respuesta inmediata podía decidir la victoria o la derrota. No podemos hablar de la MG-42 sin mencionar su efecto psicológico. Su velocidad de disparo no solo destruía físicamente, sino que creaba una presencia casi sobrenatural en el campo de batalla. Soldados aliados la describían como un sonido de cortadora de césped que parecía imparable, generando miedo y confusión antes incluso de que los disparos alcanzaran a sus objetivos. Esta capacidad de intimidación era un arma en sí misma, haciendo que la MG-42 fuera más que un simple instrumento de fuego, era un elemento estratégico en sí misma. En términos de legado, la MG-42 sentó las bases para futuras ametralladoras. La MG-3, adoptada después de la Segunda Guerra Mundial, conserva casi todos los principios de diseño de la MG-42, desde el sistema de retroceso hasta la cadencia de disparo elevada. Esto demuestra que el ingenio de sus creadores no solo fue relevante durante su tiempo, sino que su diseño era tan sólido que sigue siendo influyente en la industria armamentística moderna. Comparando con otros fusiles y ametralladoras de infantería contemporáneos, la MG-42 se destacaba por su combinación de velocidad, versatilidad, facilidad de mantenimiento y efecto psicológico. Ninguna otra arma de su categoría lograba reunir todos estos elementos con tanta eficacia. Mientras que otras armas podían ser precisas o potentes, pocas podían unir fuego sostenido, facilidad de producción y terror psicológico en un solo paquete. En resumen, la MG-42 no era solo una ametralladora poderosa, era un símbolo de ingeniería militar avanzada, innovación táctica y producción industrial eficiente. Su cadencia de fuego vertiginosa, su fiabilidad en condiciones extremas, la facilidad de mantenimiento y su impacto psicológico la convertían en un arma más temida y respetada de la Segunda Guerra Mundial. Entender sus características técnicas y compararla con otras armas de la época nos permite apreciar por qué esta ametralladora no solo marcó a una generación de soldados, sino que dejó un legado que todavía resuena en la historia militar moderna. Cuando hablamos de la MG-42, no solo hablamos de una ametralladora, hablamos de una leyenda viva de la Segunda Guerra Mundial. Más allá de sus características técnicas y su eficacia en combate, existen numerosos detalles curiosos que hacen que esta arma sea única y un legado que ha trascendido generaciones y continentes. Para comenzar, uno de los aspectos más fascinantes de la MG-42 es su apodo, la cortadora de césped. Este nombre no surgió de forma casual. Los soldados aliados que la enfrentaban en el campo de batalla describían el sonido de su cadencia de fuego como un zumbido constante, casi mecánico, que parecía arrasar todo a su paso. Para muchos, escuchar esa ráfaga de disparos era suficiente para sentir miedo, incluso antes de ver la amenaza. Este efecto psicológico fue tan poderoso que la MG-42 no solo mataba físicamente, sino que afectaba la moral y la confianza de las tropas enemigas. Otro detalle curioso es su impacto en la producción industrial. A diferencia de muchas armas anteriores, la MG-42 fue diseñada no solo para ser efectiva, sino también para ser económica y rápida de producir.
Se utilizó un diseño simplificado que permitía fabricar componentes de manera más rápida y con menos recursos, lo que resultó crucial para Alemania durante los años críticos de la guerra. Cada arma podía ser ensamblada y puesta en servicio con rapidez, permitiendo que las fuerzas alemanas mantuvieran una ventaja numérica y táctica en el frente. La MG-42 también tuvo un legado en términos de diseño de armas. Su sistema de retroceso con cierre de rodillo, la cadencia de disparo extremadamente alta y la facilidad de mantenimiento inspiraron a generaciones enteras de ingenieros militares. La MG-3, adoptada después de la Segunda Guerra Mundial por Alemania Occidental y varios otros países, es prácticamente una evolución directa de la MG-42, conservando sus principios fundamentales, pero adaptada a los estándares de posguerra. Incluso hoy, algunas fuerzas militares siguen utilizando variantes de este diseño, lo que demuestra la vigencia de su ingeniería. En términos de táctica, la MG-42 cambió la manera en que se concebía la defensa y el ataque. Su capacidad para disparar ráfagas largas y sostenidas permitió que un solo equipo de operadores mantuviera bajo fuego extensas áreas, protegiendo posiciones clave y obligando al enemigo a modificar sus estrategias. Esta combinación de potencia y adaptabilidad significaba que la MG-42 no solo era un arma, sino una herramienta estratégica capaz de alterar el curso de pequeñas batallas y, en ocasiones, de enfrentamientos más grandes. Existen también curiosidades en su uso que pocas personas conocen. Por ejemplo, la MG-42 podía utilizarse tanto desde trincheras como desde vehículos ligeros e incluso se adaptaba para uso antiaéreo. Su versatilidad hizo que se implementara en diferentes frentes y contextos, demostrando que no se trataba de un arma rígida, sino de un instrumento adaptable a múltiples escenarios de combate. El efecto psicológico de la MG-42 era tan poderoso que no solo los soldados aliados le temían. Incluso dentro del ejército alemán, los reclutas sabían que operarla requería disciplina y respeto absoluto. Su velocidad de disparo y cadencia vertiginosa implicaba que cualquier error podía ser fatal para quien estuviera demasiado cerca del cañón. Por eso, el entrenamiento y la coordinación eran esenciales, y aquellos que lograban dominarla desarrollaban un respeto profundo por el arma y por la fuerza que representaba. A nivel cultural, la MG-42 ha dejado huella en películas, documentales y videojuegos. Su sonido característico y su presencia imponente se han utilizado para transmitir tensión y realismo en producciones ambientadas en la Segunda Guerra Mundial. Desde títulos como Saving Private Ryan hasta múltiples videojuegos de guerra, la MG-42 ha sido representada como el epítome de la ametralladora temible y eficiente, perpetuando su leyenda incluso entre generaciones que nunca vieron un conflicto real. Más allá del entretenimiento, la MG-42 también es un ejemplo de cómo la ingeniería militar puede trascender su propósito inicial. Su diseño, pensado para maximizar la eficiencia y letalidad, ha sido estudiado en academias militares y en libros de historia como un caso de innovación tecnológica aplicada a la guerra. Cada detalle de su mecanismo, desde la alimentación de cintas hasta el sistema de cañón intercambiable, demuestra un equilibrio entre complejidad y simplicidad que sigue siendo admirado incluso décadas después. Su legado también se percibe en la forma en que influyó en la guerra moderna. Muchas ametralladoras contemporáneas y sistemas de armas automáticas han incorporado principios inspirados en la MG-42. La idea de combinar alta cadencia de fuego, fiabilidad y facilidad de mantenimiento ha sido replicada y adaptada en numerosos modelos posteriores, mostrando que un diseño bien logrado puede tener un impacto duradero mucho más allá de su época. Finalmente, hablar de la MG-42 es hablar de un símbolo. Representa innovación, poder, miedo y respeto. Es la prueba de que una sola arma puede cambiar la manera en que se libran las batallas, que un diseño ingenioso puede resistir el paso del tiempo, y que la historia de la guerra no solo se escribe con estrategias y soldados, sino también con máquinas que se convierten en leyendas. Su nombre, su sonido, su cadencia de fuego y su legado permanecerán en la memoria de la historia militar como uno de los logros más impactantes de la Segunda Guerra Mundial. La MG-42 no es solo un arma, es una lección sobre ingeniería, táctica y la influencia que un diseño extraordinario puede tener en el mundo. Si te gustó este video, no olvides darle like, suscribirte y compartirlo. Eso me ayuda muchísimo a seguir creando más contenido como este. Gracias por acompañarme y nos vemos en el próximo misterio.